Me los bendiga a cada uno de los que se van a conectar en este momento. Vamos a empezar a transmitir. Dios me los bendiga. Vamos a empezar a compartir para que la palabra de Dios llegue a más vidas, a más corazones. Dios les bendiga a cada uno que se conecte en este momento. La primera vez que vamos a transmitir en Facebook. Dios me lo bendiga a cada uno de los que se van a conectar en este momento. Hermano Joaquín, Dios me lo bendiga, hermano. Vamos a transmitir, vamos a hablar un rato de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Más que ahorita tengo dos teléfonos y se me complica un poquito. Espero y se encuentren bien, mis amados hermanos, mis amigos, los que me van a visualizar también en Facebook. Dios me lo bendiga a cada uno en esta hermosa tarde y bendecida de parte de Dios. Compartan, hermanos, para que este mensaje pueda llegar a más vidas, a más corazones. Compartan, mis amados hermanos, mi amado hermano Joaquín, Dios me lo bendiga, hermano. Vamos a ver, vamos a esperar que se conecten los hermanos, todos los que me van a visualizar en este momento. Se escucha bien, mis hermanos, amados hermanos, nomás que no tengo el equipo necesario para que se escuchen, mis hermanos, pero todo lo hacemos para la honra y la gloria de Dios, amén. Vamos a esperar, mis amados hermanos, que se conecten más amigos aquí de Facebook, más hermanos de Facebook, y los hermanos allá en TikTok. Dios me los bendiga, hermanos. Así, mis amados hermanos, traigo un mensaje de la palabra de Dios. No hace muchos días, mis amados hermanos, tuve una visión donde veía, mis amados hermanos, un campo de trigo, y se veía que el trigo estaba maduro, mis amados hermanos. Se veían los campos que estaban ya listos para cosechar. Entonces yo me profundicé más en este tema y empecé a investigar. Y ahorita en estos tiempos, estamos en los últimos tiempos. Y lo que estamos esperando en estos días, en estos momentos, estamos esperando el tiempo de la siega, ¿verdad? Donde el trigo va al granero y la cizaña va al horno de fuego, ¿verdad, mis amados hermanos? Pero quiero profundizar más a fondo este tema para que veamos lo que Dios quiere hacer en las vidas, para que veamos realmente en qué camino dirigirnos, porque es necesario. A veces nosotros caminamos, pero ni sabemos lo que estamos haciendo, ni sabemos qué es lo que estamos haciendo o en qué forma estamos buscando a Dios, ¿verdad? Pero les invito a ver, por si tienen alguna Biblia ahí en mano, les invito a ver la Biblia allá en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 24. Vamos a leer primeramente la parábola de la cizaña y el trigo, y después vamos a dar una parte de la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Y espero y juntamente usted conmigo se profundice en este tema y descubramos realmente lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces andamos en este mundo lamentablemente perdidos, pero no sabemos realmente qué es el propósito de lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y para cada uno de nosotros, de los que estamos visualizando en este momento, Dios tiene un propósito. Para todos Dios tiene un propósito. Dice la palabra de Dios que Dios sabe, Dios conoce y sabe los pensamientos que tiene para nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, ¿verdad?
Entonces, así les invito a leer la palabra de Dios allá en el libro de Mateo 13, 24. Ahí habla sobre la parábola del trigo y la cizaña. Lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, que Él nos dirija esta vez. Dice en la palabra de Dios, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tú tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Qué bonita palabra de Dios, ¿verdad? Si nos vamos a la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, aquí nos da un resumen exactamente de lo mismo, ¿verdad? Dice: entonces, despedida la gente, dice, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los que echaran en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. A veces Dios llama a nuestro corazón, Dios llama a nuestras vidas en este momento. Y para empezar a escudriñar la palabra, vamos a leer por la palabra para pedirle discernimiento, para pedirle la dirección a nuestro Señor Jesucristo. Porque yo creo que sobre todas las cosas y sobre todo tenemos que pedir la guianza a nuestro Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo sea que toque las vidas, que el Espíritu Santo sea que guíe nuestras vidas. En estos tiempos tan difíciles que estamos, necesitamos aprender la palabra de Dios, necesitamos ser dirigidos con la palabra de Dios. Así, en este momento voy a leer por la palabra de Dios, y Dios toque los corazones, Dios toque las vidas, allá donde se encuentre, en su hogar, donde quiera que usted esté. Amén, gloria a Dios. Oh Padre bendito, Rey de Reyes y Señor de Señores, en este momento, Padre Celestial, le pido la dirección, mi Dios amado, de su palabra, Padre Celestial. Que sea usted administrando las vidas, que sea usted guiando las vidas, oh Padre Celestial, y que esos corazones endurecidos, mi Dios Celestial, se conviertan en corazones blandos para escuchar su palabra, que esos oídos sordos se destapen, oh Padre bendito, Rey de Reyes y Señor de Señores, para que pueda escuchar su palabra, Padre, que esos ciegos, esos ojos que están vendados por el enemigo, Padre, sean descubiertos, oh Padre Celestial, para que vean su gloria, mi Dios amado, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así en este momento,
momento, Padre, le dejo, Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores, que usted hable al pueblo, Padre, que usted hable a la humanidad, oh Padre Celestial, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estamos en últimos tiempos, oh Padre Celestial, donde su trigo, Padre, va a ser recogido, mi Dios amado, y la cizaña quemada, oh Padre Celestial. Pero le pedimos, oh Padre Celestial, que usted toque los corazones, la vida, Padre, y sobre todo, que usted tome la dirección, mi Dios amado, de este texto bíblico, papá, de este tema que usted dejó, Padre, de esta parábola, oh Padre Celestial, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Padre bendito, gracias mi Dios amado, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Así, mis amados hermanos, como la explicación que tuvimos, ¿verdad? Dice aquí en el 36, entonces, 13:36 de Mateo, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos de la palabra del campo, de la cizaña del campo. Entonces dice, despedía a la gente. Me imagino que como en los tiempos de ahora, mucha multitud se acercaba a escuchar la palabra de Dios. Me imagino como el día de ahora, muchos se acercaban, pero llegaba el momento donde el sol se iba a ocultar y era necesario que cada uno regresara a sus hogares, ¿verdad? Pero en este momento, mi amado hermano, mi amado amigo, le invito a escuchar la palabra de Dios y ser dirigido por Dios. Porque Dios nos dejó su palabra para que nosotros la estudiemos, para que nosotros lo meditemos. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron. Por eso te invito, amado amigo, amado hermano, que te acerques a escuchar la palabra de Dios. Es importante que te acerques, porque si no te acercas, ¿cómo vas a enterarte que realmente tienes un Padre a quien servirle? ¿Cómo vas a escuchar? ¿Cómo vas a entender que tienes al Espíritu Santo que te pueda guiar? Si tú no te acercas y te alejas, realmente, lamentablemente, será ese día cuando pases a juicio a entregar tus cuentas. Por eso es necesario que en este momento nos acerquemos a escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos de la palabra de la cizaña del campo. Me imagino en ese entonces, como muchas cosas que pasaban en el tiempo de antes y como en estos tiempos, ¿verdad? Tantas enemistades. En ese tiempo las personas sembraban buena semilla, buen trigo, pero habían personas malas que se acercaban y sembraban cizaña entre el trigo para que las personas les fuera mal, porque tenían enemigos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, que aquí hay alguien que es causante de todo esto. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Sabemos muy bien que hay alguien que vino a este mundo, vino alguien a este mundo a sembrar la semilla. Pero para eso era necesario tener un campo donde sembrar. Y ese campo es llamado el mundo, ¿verdad? Y el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. Dice la palabra de Dios, dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos, le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Qué bonita palabra de Dios. Es tan bonita la palabra de Dios. Pero saben una cosa, mis amados hermanos, que a veces Dios, Jesucristo, tenía que hablar en parábolas para que las personas a veces, con un propósito, porque estaba desde antes predicho que Dios hablara en parábolas para que los fariseos se turbaran más de los que estaban, ¿verdad? Dice, el uso de las parábolas lo podemos encontrar aquí mismo, en San Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Verdad? Pero todo esto era con un propósito. Todo esto ya estaba profetizado que iba a pasar.
Y sin embargo, viendo los fariseos a Jesucristo enfrente, viendo todo ese acontecimiento, todo esto dicho por los profetas, ¿verdad? Que los discípulos iban a venir, o sea que Jesucristo iba a venir, que el verbo iba a ser hecho carne, como lo dice en Isaías 53. No hicieron caso, ¿verdad? Sin embargo, se sabían toda la ley y ellos endurecían sus corazones para no escuchar la palabra de Dios. Dice allá en Salmo 78:2, si lo vamos a ver, mis amados hermanos, mi amado amigo, Salmo 78:2, ahí nos habla un poquito más de lo que estaba dicho antes que viniera Jesucristo. Y estas palabras fueron habladas por el rey David. 78:2 dice, empecemos del 1, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en el proverbio, dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ah, qué bonita es la palabra de Dios. Pero lamentablemente, los fariseos tenían corazones endurecidos, tenían soberbia, no creían en Jesucristo aún viéndolo enfrente. Así como en el día de hoy, vemos tantas personas que se endurecen en sus corazones para que la palabra de Dios no llegue a sus vidas. Vemos cuántas personas se alejan de Jesucristo cuando les quieren hablar palabra de Dios. Dicen, no está hablando lo que es, no es la verdad lo que él habla. Y se alejan, ¿verdad? Pero bien sabemos que Jesucristo vino a proclamar el Evangelio para que creamos en él y a través de él podamos obtener la salvación. Dice allá en Mateo 10, en Mateo 13:10, ¿verdad? Mateo 13:10. Ahí podemos ver la palabra de Dios, Mateo 13:10. Dice la palabra de Dios, dice el propósito de las parábolas. Entonces, dice, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Desde manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos me oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Por eso es necesario, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, abrir las puertas de nuestros corazones, que Él administre nuestra vida, que Él nos guíe. Porque si nosotros empezamos a escuchar pesadamente, no vamos a escuchar el mensaje que realmente Dios tiene preparado para nosotros. Si nosotros cerramos la puerta a nuestros corazones y los ponemos en piedra, el Espíritu Santo no nos va a ministrar. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que escucharlo, tenemos que tener unos corazones blandos para escuchar su palabra. Es tan extensa y tan bonita la palabra de Dios. Pero en estos tiempos hay alguien el que nos ayuda, y el que nos ayuda se llama Espíritu Santo. Dice que cuando iba a venir, dijo Jesucristo que cuando iba a mandar el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad. Y dice que la verdad nos iba a hacer libres. Y ese texto lo podemos encontrar allá en segunda de Timoteo 13:17. Segunda de Timoteo 13:17. Allá nos podemos ir y buscar la palabra de Dios. Estudie juntamente conmigo la Biblia, mi amado amigo. Créame que si usted pone atención, Dios habla en nuestra vida. Segunda de Timoteo 13:17.
Vamos rápidamente a buscar la palabra de Dios. 2 Timoteo 13, 16. 2 Timoteo, sí. Vamos a ver. Pues si no nos confundimos aquí, mis amados hermanos. 2 Timoteo 3, 17, creo que es. No, hermanos, no es este texto, pero dice allá en 2 Timoteo, mis amados hermanos, dice, el Espíritu Santo guía la verdad, dice. Así que como les digo, mis amados hermanos, el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos transforma. El Espíritu Santo es el que quita la venda de nuestros ojos. El Espíritu Santo es el que emblandece los corazones. Pero siempre y cuando nosotros queramos acercarnos. Pero para que el Espíritu Santo nos pueda guiar, es necesario acercarse a Jesucristo. Es necesario un arrepentimiento de parte de nosotros. Porque Él promete ayudarnos, pero nosotros nos tenemos que acercar. Porque no podemos ser guiados. ¿Por qué les digo esto? No podemos ser guiados por el Espíritu Santo mientras nosotros estemos en pecado. Porque sabe que el pecado es enemistad contra Dios. Dice que el que se aleja de Dios se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué dirá la palabra así? Porque, amados hermanos, amado amigo, porque lamentablemente cuando te alejas, tu padre automáticamente el diablo se convierte en tu padre y Dios deja de serlo. Es triste eso, porque de ahí es donde el diablo te empieza a guiar y ya no sos guiado por Dios. Es triste y lamentable esto. Esto lo podemos ver en estos tiempos. ¿Cuántos perdidos por no quererse acercar a Dios? Por querer servir al diablo. Es triste y lamentable. Dice, si regresamos allá mismo en San Mateo 13, mis amados amigos, mis amados hermanos, para seguir escudriñando la palabra de Dios, créeme que esta palabra nos va a ayudar, mis amados amigos. San Mateo 13. Ahí podemos seguir viendo la palabra de Dios. Dice, respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Ya? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí podemos ver dos diferencias. Bueno, si vemos bien, tres. En primer lugar está el mundo. Segundo, los hijos del reino. Tercero, los hijos del enemigo. Y podemos ver aquí, mis amados hermanos, que lamentablemente, si nosotros no decidimos acercarnos, hay alguien que nos va a estorbar y se llama Satanás, y Dios lo reprenda. Dicen aquí, regresamos aquí en el 26, donde estaba hablando en parábolas, y cuando salió la hierba, dice, vamos en el 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vemos acá que hombres tan descuidados, ¿verdad? Porque lamentablemente así pasa en estos tiempos. ¿Cuántos se están desviando? ¿Cuántos están quedando dormidos? ¿Cuántos de todos los que se quedan dicen, hoy no voy al culto, mañana sí voy? ¿Verdad? Y pasa una semana, y pasa 2 días, y pasa 3 días, y se quedan completamente. Pero lamentablemente hay alguien que estorba las vidas. Y Dios lo reprenda, se llama Satanás. Así que no te quedes, mi amado amigo, mi amado hermano. No esperes que sea demasiado tarde. Porque créeme que con un culto que tú te quedes, el enemigo va a empezar a estorbarte. Por eso dice, me imagino que ahorita, en estos tiempos, mis amados hermanos, es tiempo de vigilar. Es tiempo de estar despiertos. La cosecha ya se acerca, mis amados hermanos. Y lo sabemos bien por todos los tiempos y todo lo que dice en San Mateo 24. Que en los últimos tiempos vendrán guerras, rumores de guerras, enfermedades en diferentes lugares.
Todo esto está aconteciendo, mis amados hermanos, y la palabra de Dios está llegando a todas partes del mundo. ¿Saben por qué les digo? Por medio del internet, por medio de las plataformas, está llegando a todo el mundo. O sea que ya se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo dormidos? ¿Qué estamos haciendo cuando deberíamos estar meditando la palabra de Dios? Y esto voy para también todos los pastores de todas las iglesias. ¿Qué están haciendo dormidos en estos tiempos? Cuando es tiempo de preparar al pueblo. Y va para todos, mis amados hermanos. Porque lamentablemente en estos tiempos hay pastores, hay predicadores que se han encerrado en sí mismos. Que en vez de hablar la palabra de Dios, hablan de prosperidad. Prosperidad terrenal. Esto se va a quedar, mis amados amigos. Pero lo que va a permanecer es la vida eterna. Y esto queremos, mis amados amigos, amados hermanos, que los pastores se empiecen a preparar al pueblo, porque la cosecha ya se acerca. Pero dice la palabra de Dios que nadie lo sabe. Pero Él dejó señales. Dice que al trigo le lleva 4 meses en crecer, ¿verdad? En cosechar. Como lo dijo con la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando sembró, cuando empezó a sembrar la semilla. Y la mujer samaritana fue y predicó, ¿verdad? Se convirtió en una evangelista y predicó y se acercó al pueblo y creyeron por lo que le había dicho. Porque le había dicho toda su vida. Pero vemos que Jesucristo, ahí dice donde sus discípulos se van sus discípulos. Dice, se van a comprar comida. Y llegan con Jesucristo y dice que dicen, come. Pero sin embargo, Él dice que no tiene hambre. Pero sin embargo, el hambre que Él tenía era que el evangelio, que la palabra de Dios fuera impartida en todo el mundo. Y dice que ahí blanquecilla las personas que creían. ¿Por qué? Porque en ese momento dice que todos llamaban que fuera el regreso de nuestros hijos. O sea que ya la cosecha fuera en ese momento. Por eso las personas veían que era el Cristo que ya estaba ahí. Ellas ya querían ser salvos, ya querían irse. Pero sin embargo, faltabas tú, faltaba yo de arrepentirnos, faltaba toda la humanidad para que se acercara. Pero sin embargo, en estos tiempos, mis amados hermanos, cuántos descuidados, cuántos cegados por el enemigo. Hay muchos, mis amados hermanos. Y no solo fuera de las iglesias, sino también dentro de las iglesias. Lamentablemente, a veces nos creemos los mejores cristianos. A veces nos creemos lo que sabemos mejor, pero no es así, mis amados amigos. Realmente nos hemos escudriñado realmente cómo estamos viviendo delante de Dios, cómo estamos siendo dirigidos por Dios. Dice aquí en el 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Por qué? Porque muchos se han descuidado, ¿verdad? Ahora vemos. No es por hablar nada, mis amados amigos y amados hermanos, pero vemos en estos tiempos cuántas religiones ya se parecen al Pentecostés, ya se parecen a los evangélicos, pero les falta un paso: arrepentirse de todos sus pecados, dejar la idolatría atrás. Está bien, si dicen que son dirigidos por el Espíritu Santo, está bien, Dios los ayude, pero sin embargo les falta un paso: arrepentirse. Lamentablemente, si nosotros no tomamos esa acción en nuestras vidas de arrepentirnos, de dejar el adulterio, de dejar la fornicación, de dejar el pecado, no vamos a poder acceder al reino de los cielos con eso. Sin embargo, aquí en vidas donde nosotros nos tenemos que preparar para la salvación, porque después de esta vida, lamentablemente no habrá otra oportunidad. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Pero por qué entró la cizaña? ¿Por qué han entrado falsas doctrinas? Porque lamentablemente lo han permitido los hijos de Dios. Así como cuando te llega y te siembra en tu corazón, ¿verdad? Eso es lamentable. Porque cuando a veces eres dirigido por el maligno, no sabes a quiénes lastimas, no sabes a quiénes personas lastimas.
Pero sin embargo, mis amados hermanos, tenemos que ser dirigidos con el Espíritu Santo. Si nosotros no somos dirigidos, lamentablemente no podemos hacer nada. ¿Cuántas iglesias dicen ser dirigidas del Espíritu Santo? ¿Cuántas personas dicen ser dirigidas por el Espíritu Santo, pero después lo vemos borrachos tirados allá, hablando mal de su hermano? ¿Cuántas personas vemos que realmente se dicen ser cristianos? ¿Cuántos hombres, cuántas personas dicen ser hijos de Dios, pero lamentablemente todavía creen en idolatría? ¿A poco hay muchos dioses? ¿A poco hay varios Jesuses? No, mis amados hermanos, ¿cuánto nos cuesta entender eso? Que solo hay un Jesús, el único que nos lleva al Padre. Más de Él no hay. Un mediador para nosotros que es Jesucristo. No hay más. Uno que nos va a guiar a la salvación, el Espíritu Santo. Hermanos, hermanos, les invito realmente a acercarse a servir a Dios. No esperemos que sea demasiado tarde. Dice aquí la palabra de Dios, la palabra de Dios aquí en el número 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, dice, y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Pero sin embargo, aquí vemos que hay alguien que estorba las vidas. Si nos vamos allá en Juan 10:10, podemos ver la palabra de Dios. Juan 10:10. Ahí podemos ver quién es el que estorba y perturba las vidas. Juan 10:10, ahí lo podemos ver, mis amados hermanos. Juan 10:10. Ahí podemos escudriñar la palabra de Dios. Juan 10:10 dice la palabra de Dios. Dice: y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿a qué viene el enemigo? Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Como les decía, mis amados amigos, a veces por alejarte de los caminos de Dios, el enemigo te destruye. A veces por alejarte de Dios, el enemigo te deja tirado en la calle. A veces el enemigo te promete muchas cosas. Dios lo bendiga, mi amado hermano Johnny Juárez. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios me lo proteja donde quiera que estén. Créame que nadie quiere verlos perdidos, mucho menos Jesucristo. Hay muchos conocedores, muchos que ya conocemos de la palabra de Dios, pero sin embargo no nos acercamos. Eso es triste. Eso es triste, mis amados hermanos. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos le damos la oportunidad al enemigo para que obre nuestras vidas. Nosotros mismos somos. Dice, pero y aún cuando estamos en los caminos de Dios somos estorbados. Pero hay alguien que nos ayuda y se llama Jesucristo. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. ¿Verdad? Una vida eterna, sin límites. Así que, mis amados hermanos, en nosotros está de servir a Dios. Si seguimos, hermanos, aquí en el capítulo 13, donde estamos leyendo, capítulo 13, 38. 13:38, mis amados hermanos, dice: el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La cizaña, Dios lo reprenda, mis amados hermanos. La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. Y bien, tan clara que está la palabra de Dios. Si lo escuchamos, si lo ponemos en práctica, está muy clara la palabra de Dios. Dice en el 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Escuchemos bien aquí. Porque ahora muchos están levantados, mis amados hermanos. Yo he visto ahí en TikTok, en plataformas del Facebook, adventistas, católicos,
teólogos de la Biblia, agarrándose, debatiendo de que quién es la mejor iglesia. Créanme que esto quería Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ellos el trigo. Porque créanme, amado hermano, que hay personas que aún se van a arrepentir. Que a través de la palabra de Dios todavía se pueden acercar. Pero sin embargo, si nosotros los empezamos a contradecir, lo que van a hacer estas personas, van a agarrar más coraje, van a agarrar más odio al evangelio, y lo que van a hacer, se van a terminar muriendo espiritualmente. Pero eso no quiere Dios, dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dice aquí, ve, en el 30, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla de manojos para quemarla, pero recoged también el trigo en mi granero. ¿Verdad? Aquel día donde se va a saber, ¿verdad? Verdaderamente, como dicen los católicos, quién es la verdadera iglesia, mis amados hermanos. Es terrible eso. Lamentablemente es terrible. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, es porque nosotros lo permitimos en nuestras vidas. Pero allá en 2 de Corintios, mis amados hermanos, allá nos da una buena explicación. Realmente, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Ya? ¿A quién tenemos que servir? 2 de Corintios. Si nos vamos a 2 de Corintios, ahí podemos ver, mis amados hermanos. 2 de Corintios. Para que digan que no les hablo mentira. Vengan, leamos la Biblia. 2 de Corintios. 2 de Corintios 13:5. Vamos, hermanos, vamos a ver. 2 de Corintios. 2 de Corintios 13:5. Amén. 2 Corintios 13:5 dice, ¿qué dice aquí? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros? A vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros. A menos que estéis reprobados. ¿Cuántos conocen de Jesús? ¿O seguimos igual que en los tiempos de antes? Los fariseos veían los milagros, veían los prodigios, y aún así seguían en su rebeldía. ¿Seguiremos en los mismos tiempos? ¿Seguiremos desobedeciendo realmente la palabra de Dios? Pruebe, hermano, si verdaderamente está caminando en la fe. Pruebe, mi amado amigo, si realmente está caminando donde tiene que estar. ¿Qué dice, mis amados hermanos, allá? También dice, pero realmente la humanidad se ha corrompido, y por lo mismo que se ha corrompido, están ciegos, no pueden ver. En San Mateo 3:27, vamos a regresar, mis amados amigos. San Mateo 3:27. Vamos a regresar ahí mismo, mis amados hermanos. San Mateo 13:27. Ahí podemos ver que dice que aquí dice que el enemigo, dice, él les dijo, un enemigo ha hecho todo esto, y los cielos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Esto ya lo leímos, mis amados hermanos. Pero créanme, mis amados hermanos, si nosotros hablamos las cosas como son y nosotros nos probamos si verdaderamente estamos en la fe, mis amados amigos, ¿qué dice allá en Marcos 16:15 y 18? Dice, id, es un mandato que le dio a sus discípulos, ¿verdad? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Hay dos pasos importantes que hacer. Primero, creer a Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestra vida.
Segundo paso, arrepentirnos. ¿Y cuál es el arrepentimiento? Ser bautizados. Porque cuando uno se bautiza, queda todo atrás, ¿verdad? Queda lo del mundo atrás. Entonces uno ya empieza a caminar como hijo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios tiene su inmenso amor, como lo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para poder acceder a las maravillas de Dios es necesario un arrepentimiento, pero realmente un arrepentimiento genuino. No ser llamados cristianos o cristinos, ¿verdad? Sí decían, hermano. Lamentablemente no, mis amados amigos. Que realmente ese arrepentimiento, que digamos, vamos a servir a Dios con todo el corazón. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? Los hermanos, ¿qué está pasando con todos los hermanos? Tantos desviados allá atrás, borrachos, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ni un borracho, ni un idólatra va a heredar el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? Eso tiene que quedar atrás, mis amados amigos. A veces, lamentablemente, no podemos hacer eso porque estamos cegados por el enemigo. Pero es necesario acercarnos a Jesucristo para que Él quite la venda de nuestros ojos. Dice en el 29, dice aquí en el 29, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Tenemos la oportunidad, mis amados hermanos. Nosotros tenemos la oportunidad de elegir nuestro destino. Si nos vamos allá en Deuteronomios, su capítulo 30, 19. Deuteronomios. Hay herramientas que te ayudan a construir. Deuteronomios, mis amados hermanos. Deuteronomios, capítulo 30, 19. Capítulo 30, versículo 19. ¿Qué dice ahí? Dice la palabra de Dios. A los cielos, dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ¿qué dice? ¿Que escojas la muerte o que escojas la vida? Dice que escojamos la vida, ¿verdad? Amén. Pero ¿sabes qué, mi amado amigo? Es elección de nosotros mismos. Es elección de ti. Es elección de ti, mi amado hermano. Otro no puede elegir de ti, por ti. Igual, otro no puede elegir por ti para que dejes de tomar. Otro no puede elegir por ti para que dejes la idolatría. No, la elección está en nosotros. Y nosotros tenemos que tomar esa elección. ¿Verdad, mis amados amigos? Qué bonita palabra de Dios. Dice en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Vamos rápidamente a la palabra de Dios de Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 9:27, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios. Y de manera, dice, escuchen bien, escuchen mis amados amigos, los que están conectados, escuchen. Dice en el 27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Qué espera? ¿Qué le espera al hombre? Y de manera que está establecido, dice, ¿verdad? Esto está dicho. Dice, para los hombres que mueran una sola vez. Después de esta vida no habrá
una segunda oportunidad. Después de esta vida ya no hay más oportunidades. Si volvemos atrás y leemos sobre el rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Qué decisión tomó el rico y qué decisión tomó Lázaro? Vemos que uno fue llevado al Hades y el otro, ¿dónde fue llevado? Al seno de Abraham, ¿verdad? Y hoy en día, mis amados hermanos, esa reflexión está para nosotros. Después de muertos ya no hay ni segundas oportunidades. Después de muertos ya no hay un purgatorio. No, ya no queda más. Donde podemos hacer el acto de arrepentimiento es en esta vida. Después de esto ya no va a haber más. No hay más purgatorio. No hay más Ave Marías que recen por ti para que te salves. Ya no. En esta vida es que donde tenemos que acercarnos. Dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué nos espera? El juicio, el gran tribunal, ¿verdad? Dice, donde quienes van a compadecer ahí, grandes y pequeños. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Como les dije la otra vez, mis amigos, Él va a venir allá en las nubes. Ya no va a tocar tierra, ya no va a tocar lo inmundo. Ya vino una vez. Lo despreciaron, lo humillaron, lo crucificaron. Le dijeron que era un falso profeta, lo escupieron. Le dijeron que las obras que él hacía, lo hacía por medio de demonios. Como dicen ahora muchos. Los cristianos, esos que están allá, los que danzan, los que danzan, es puro demonio tienen. Y así lo dicen, mis amados hermanos. Y es la presencia del Espíritu Santo. Pero lamentablemente ven sanidades. Ahora, ¿qué dicen? Ese nada más pagan para que se enderecen los pies. Ven los milagros ahora. Pero sin embargo no se acercan porque están cegados por el mundo. A ver, dime tú, ¿puedes enderezarle un brazo a alguien? Ni un doctor profesional lo puede hacer. Pero ¿sabes quién puede enderezar los brazos? ¿Sabes quién puede dar vida como lo dio a Lázaro nuevamente? Se llama Jesucristo. Si tú te has alejado de Dios, quizás ya estás muerto espiritualmente. Hay alguien que te puede revivir. Hay alguien que puede salvar tu alma del Seol, del Hades, del infierno, y se llama Jesucristo. Porque lamentablemente así estamos en estos tiempos. ¿Qué le dijo? Levántate, Lázaro, dijo Jesucristo, ¿verdad? Y Lázaro se levantó con 4 días de haber muerto. Imagino que ella apestaba. Como muchos ahora, el pecado ya ves, ya apesta de tanto que no nos hemos acercado. Y es así, mis amados hermanos, mis amados amigos. Nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él quiere. Él pagó el precio en esa cruz del Calvario. Crean, mis amados hermanos, seamos dirigidos. Que Dios abra nuestros ojos. Si nos vamos a otro texto allá en San Mateo 25, 41, ya casi voy a terminar. San Mateo 25, 41. ¿Qué dice allá en San Mateo 25, 41? Dice: entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado? ¿Para ti? ¿Para ti fue preparado el infierno? No, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Para él fue preparado, no para ti. Pero lamentablemente a veces queremos ser más hijos del maligno que de Dios. Y así está la humanidad ahora. Porque a lo bueno le llaman malo ahora. Está así. Muchos dicen Dios solo quiere el corazón. No es así, mis amados hermanos. Y Dios nos llama a que seamos templos y morada de Él, del Espíritu Santo. No, eso no, mis amados amigos. Créeme que la idolatría no, eso no. Eso va a perecer. Dice la palabra de Dios que tiene manos y no palpan, tiene boca y no hablan.
No es la imagen la que está enfrente la que te va a salvar. No es el Vaticano que está enfrente de ti que va a interceder por ti. No. Se llama Jesucristo. Él ya pagó el precio. Él es el sacerdote, dice la palabra de Dios. Él vino por sumo sacerdote. ¿Qué pasó en el templo? Se rasgó el velo, ¿verdad? Que estaba ahí para que todos pudiéramos acceder a la presencia de Dios. Eres libre de acceder a la presencia de Dios. Ahí detrás te puedes acercar. Puedes doblar tus rodillas. Decirle, Padre, perdóname. Él te va a perdonar. No es necesario que vayas a sacerdote. No es necesario que vayas al sacerdote. No. El sacerdote lo que va a hacer, te va a escuchar y va a orar por ti. Y si se va a hacer una cadena hasta que tu petición llegue arriba. Cuando tú puedes arrodillarte y tu clamor llegar directamente hasta allá arriba. Pero tantas cosas que nos han inducido en la humanidad. Tantas religiones falsas. ¿Por qué? Porque están dormidos. Están dormidos, no despiertan. Es tiempo de despertar. Es tiempo de ver la realidad. Que no te importe lo que digan. Que no te importe lo que te vayan a decir. Vas a servir a Jesucristo. Créeme, mi amado amigo, que es lo mejor que puedes hacer en la vida. Pero es necesario dejar el pecado atrás. Es necesario arrepentirse. Porque sin arrepentimiento nadie va a heredar el reino de los cielos. Créeme, si no te arrepientes, si no dejas la idolatría, la borrachera, la fornicación, el pecado atrás, no va a haber salvación. No, ya no hay más en esta vida. Acércate. Créeme, mi amado amigo. No esperemos que sea demasiado tarde. El tiempo se termina, mis amados hermanos. Los tiempos ya son cortos. El único que te puede llamar se llama Jesucristo. Tienes que venir a Él si tú lo deseas. Nadie te puede obligar. Pero te invito a que te acerques a una iglesia cercana donde te encuentres. O donde estés. Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Créeme que es lo mejor que puedes hacer. Créeme que es lo mejor que puedes hacer en esta vida. Ya deja el pecado atrás. Ya deja el mundo atrás. Eso va a perecer. Eso se va a quedar. Créanme, mis amados amigos, que si llegamos a entender esto, es de gran bendición para nosotros. Sigamos adelante. Aquí podemos ver directamente, mis amados hermanos, la cizaña y el trigo. Y como les decía, podemos ver las diferencias. Porque vemos ahora iglesias grandísimas. Podemos ver esplandecientes, relumbrantes. Así es la cizaña. Así es la cizaña. Donde solo te hablan de prosperidad. Podemos ver al Vaticano, un gran palacio, ¿verdad? Que dice que si él vendiera todo el oro que tuviera ahí, terminara con la tercera parte de la pobreza en toda la tierra. Brilla, pero no tienen el Espíritu Santo. Son iglesias lujosas, pero no son dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Y a quién vino? Vino a los humildes, porque vino a los suyos, mas los suyos lo despreciaron. Por eso se dirigió a los humildes, a los pecadores. Y por eso tenemos el privilegio nosotros de acceder. Porque seguimos a la ley de antes, mis amados hermanos. Tremendo. No todos podían acceder a la presencia de Dios en el tiempo de antes. ¿Por qué? Porque solo eran elegidos que podían acceder. Pero sin embargo Jesucristo nos abrió el paso para que nosotros accedamos. Así he culminado la palabra de Dios. Espero que te haya gustado. Espero y le dé gracias a Dios por haber tocado tu corazón. Porque la honra y la gloria siempre es para Él, que Él solo se lo merece. Créame que en esos tiempos difíciles que estamos, que tantos vienen, tantos lobos rapaces hay, créame que es necesario acercarnos para que no escuchemos fábulas. Dice la palabra de Dios que no escuchemos ni porque un ángel nos predique un evangelio diferente. No escuchemos. ¿Por qué, mi amado amigo? Porque lamentablemente, como le decía,
En estos tiempos hay tantas doctrinas diferentes. Hasta estaba yo escuchando hace poco una mujer que se llama el ángel Gabriel. ¿Creen ustedes, mis amados amigos? El ángel Gabriel que estaba encarnado ahí. No, mis amados hermanos, estamos en los últimos tiempos, nos preparemos, que es tiempo de acercarnos. Así voy a orar por la palabra de Dios, y la honra y la gloria sea para Dios. Acércate. Si la palabra de Dios te tocó tu corazón, acércate y acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida. No esperes que sea demasiado tarde. No dejes para mañana. Porque quizás el día de mañana, nadie sabe la hora, el día que ha de morir. Nadie sabe. Lamentablemente no tenemos un calendario específicamente con los días contados. No lo tenemos. Pero sin embargo, si nosotros nos acercamos, créanme, si nosotros nos acercamos, va a ser la mejor decisión que tomemos. Es tiempo, dejemos todo atrás, todo esto va a perecer. Sin embargo, lo que nos ofrece Jesucristo es una vida eterna que va a permanecer para toda la eternidad. ¿Qué ofrece esta humanidad? Todo es temporal. ¿Cuántos añitos te dio el privilegio de Dios que vengas a vivir en esta tierra? 70, 80 años. Eso es el tiempo que te han dado. Este es el tiempo del ser humano ahora. 50 si es posible. 60, 70, 80. En lo poquito. Todo se va a terminar. Prefiramos las cosas eternas, que eso va a prevalecer. Pero lo importante es hacer los pasos de obediencia. Ya les expliqué que todos podemos acceder a Dios, pero nos arrepintamos de los pecados, de los deleites mundanos. Así voy a orar en este momento. Los despido en el nombre de Dios. Dios me los bendiga a cada uno, donde quiera que me visualizó. Dios bendiga a cada uno de los siervos, a cada uno de los hermanos. Dios me los bendiga. Así voy a orar en este momento por la palabra de Dios. Padre Celestial, en este momento, mi Dios eterno, le doy gracias por su palabra, Padre, por haber utilizado mis labios, mi Dios celestial. Sea usted, mi Dios eterno, tocando las vidas, oh papá. Oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Permita, Padre Celestial, que cada oyente que me escuchó en este momento, Padre, pueda ceder un día a su presencia, mi Dios celestial. Oh Padre Celestial, toque ese corazón y que ese corazón empiece a ser dirigido por el Espíritu Santo, mi Dios celestial. Usted es el único, el que sana, el que liberta, Padre Celestial. Vemos tantas necesidades en tantas vidas, mi Dios celestial. Le pido, Padre Celestial, que sea usted el que obre, Padre. Le pido, Padre Celestial, que usted es el que sane, mi Dios amado, porque creemos que el mismo Dios de antes es el mismo Dios de ahora. Creemos que Jesucristo, que hizo milagros, aún sigue obrando en las vidas. Como lo dice en Isaías 53, papá, allá en su palabra. Y usted se llevó todas nuestras enfermedades, nuestros pecados en la cruz del Calvario, mi Dios amado. Pero le pido, Padre eterno, que sea usted administrando las vidas. Ayúdenos a seguir en sus caminos, oh Padre, a seguir prosperando en sus caminos, oh Padre celestial. Toque esos corazones, esas vidas, mi Dios amado. Que un día se puedan acercar, mi Dios amado. Que ya dejen todo lo que le han dicho atrás, todas esas mentiras, mi Dios amado. Abra esos ojos, toque esos corazones, toque esos oídos, que se abran para honra y gloria suya. Gracias le doy, mi Dios eterno, por este momento, por esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, por administrar mi vida. Así como le pido que guíe a cada persona. Que guíe a cada persona al arrepentimiento. Que guíe a cada persona a que siga caminando en sus caminos, mi Dios celestial. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, mi Dios eterno. Amén y amén. Así, mis queridos amigos, Dios me los bendiga. En una próxima estaremos predicando. A veces casi no mucho me da tiempo, hermanos. A veces por el trabajo, a veces nos enfocamos en el trabajo. Pero cuando podemos vamos a predicar, mis amados hermanos. Sigan adelante, busquen de Dios. No esperen.
Créame que lo que le he dicho es verdad. Lo dice la palabra, lo comprobamos con la palabra. No es que yo haya hablado de mi propia cuenta, o digan muchos, o quizás estén pensando muchos, es que este no sabe lo que está hablando. No, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Nos acerquemos. Es necesario acercarnos al arrepentimiento. Es necesario arrepentirse. Créanme, como les digo, en resumen, como dice, es necesario acercarse y arrepentirse. Así si esta palabra les tocó su corazón, acérquense. Es necesario alejarnos de lo que el mundo nos ofrece. Sí, todo esto es gozo, la carne se deleita. La carne se deleita en todo esto, créanme, es difícil. Es difícil y es lo que el ser humano no quiere renunciar a la carne. Porque estando allá afuera se siente uno bien, yendo a los bailes, a las discotecas, emborrachándose. Créanme que eso se siente bien, es lo que quiere la carne. ¿Y dónde está el espíritu? ¿Dónde está nuestro espíritu? Lo tenemos descuidado, ya va todo desnutrido. Sí, créanme que el espíritu ya está todo descuidado, desnutrido, porque no lo alimentamos espiritualmente. No, mis amados hermanos, son los últimos tiempos, nos acerquemos. Le pidamos a Dios que nos guíe y tomemos a Jesucristo como único y suficiente Salvador en nuestra vida. Créanme que es necesario que hagamos todo eso. Porque sin hacer eso no podemos acceder a Dios, no podemos acceder. Él es el único mediador de nosotros. Ningún hombre nos va a poder guiar a la salvación. Nadie, solamente Jesucristo. Él es el único perfecto que murió en la cruz del Calvario. Ni un hombre va a poder. Ninguna mujer. Nadie, mis amados hermanos. Hubieron muchos, desde los profetas hasta los apóstoles, que sí fueron dirigidos por Dios. Pero fueron vasos utilizados para poder acceder a la presencia de Dios. Ya, son vasos. Como vemos ahora predicadores, a tantos mensajeros de Dios, ¿verdad? Que ellos son utilizados por Dios para llevar el mensaje. Pero sin embargo, ellos no salvan. Solo Jesucristo es el que salva. Y a Él se le debe toda la honra, toda la gloria, y todos tenemos que postrarle a Él y decirle: Santo, Santo. Solamente a Jesucristo, a nadie más. Nadie más. Y a través de Jesucristo podemos acceder al Padre y ser guiados por el Espíritu Santo. Pero mientras no nos acerquemos, no vamos a ser guiados, vamos a seguir en lo mismo. A muchos les ofende que uno les hable eso, pero es triste. Si tú no dejas la idolatría, no vas a poder acceder a Dios. Si tú no dejas los deseos carnales, no vas a acceder a Dios. Eso es triste. Si verdaderamente no te arrepientes, no vas a poder acceder a Dios. No podemos seguir en borracheras, porque no vamos a poder acercarnos a Dios. Dice que dice la palabra, que ni un idólatra, ¿verdad?, va a poder acceder al reino de los cielos. Ni un borracho, ¿verdad? Sí, bendiciones, mis amados hermanos. Dios bendiga a mi hermano Johnny, a mi prima en el Ipuac, mi tía, ¿verdad?, hermano Joaquín, los hermanos que me visualizaron, mi esposa, mi madre. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Hasta una próxima, mis amados amigos.